Freud es el sistema psicológico más conocido, pero como así también por mucho tiempo fue rechazado y ha alcanzado una gran difusión e influencias en otros campos. En el desarrollo de la psicoanálisis se consagró a Freud como el teórico de la psicología más eminente en todos los tiempos. Se consideraba un conquistador en el estímulo del pensamiento, la observación y en otras ramas más, como por ejemplo la significación de los factores inconscientes de la determinación de la conducta, la importancia de la sexualidad en el desarrollo del ser humano, como así también la importancia del conflicto de la infancia, de lo irracional y de lo emocional. También explicó muchos temas de tipos de conductas, como por ejemplo los lapsus, los sueños y los síntomas neuróticos. El objeto de estudio fue demitido por el primer psicoanálisis científico, que es Wundt. Como la conciencia, pocos años después, Freud va a producir una ruptura epistemológica muy importante en el campo de la psicología científica diferente a los métodos de estudios de Wundt. El surgimiento del psicoanálisis. Sigmund Freud fue un médico neurólogo quien logró el descubrimiento del inconsciente, intentando resolver los síntomas de los pacientes histéricos, que se manifestaba en una variable sintomatología que incluyen contracturas, anestesias, anorexias, parálisis, vómitos, etc. Una vez recuperada de los aspectos histéricos, no lograban recordar todo aquello que había ocurrido en el periodo de la enfermedad. Freud le pidió a su paciente que debe recordar de este modo, quedaría curada de sus ahogos. La paciente le respondió: por más esfuerzo que haga, no puedo recordar. Freud lo definió de este modo: lo inconsciente es una fase regular e inevitable de sus proyectos que fundan a nuestra actividad psíquica. Freud logró el descubrimiento del inconsciente en una población que sufren perturbación mental, quien definió como un sistema propio de actividad psíquica humana. El inconsciente es el objeto de estudio del psicoanálisis. La hipótesis de la existencia del inconsciente era necesaria para Freud, ya que los datos de la conciencia eran incompletos. En efecto, para Sigmund Freud, el inconsciente no era una supraconciencia o un subconsciente situado sobre o más allá de la conciencia, sino que se convertía en una realidad en la cual la conciencia no tenía acceso. Entonces, el inconsciente eran los deseos encapsulados que pueden ser revelados a través de diferentes técnicas, como ser el acto fallido, el sueño o un chiste. El sistema de Freud, los sueños. Uno de los descubrimientos más importantes de Freud es que las emociones reprimidas emergen durante los periodos de sueños y que recuerda fragmentos de estos ayudan a descubrir los recuerdos y emociones reprimidas. Freud utilizó sus propios sueños como ejemplo para realizar su teoría de la psicología del sueño. Para él, la función esencial de los sueños es la realización simbólica de los deseos reprimidos
y hasta incluso las pesadillas. Para él, si existe en los sueños, existe un tipo de censura, que esta consta de la condensación y del desplazamiento, que son parte del método de interpretación órnico. Como consecuencia, podemos recordar imágenes y fragmentos sin sentido, y a través del análisis y los métodos de interpretación órnico, buscar un sentido y una coherencia. Para Freud, todos los sueños son interpretables y no se debe tomar el sueño en su conjunto, sino a través de sus partes y componentes. Para eso, se divide el relato en partes y a través de las asociaciones libres de interpretación se busca su significado. Los actos fallidos. Las equivocaciones antes de hablar son muy frecuentes y muy conocidos. Según Freud, tienen un sentido. Él analizó algunos ejemplos que serían temporales, como por ejemplo el olvido del nombre propio, de los percances, como por ejemplo cuando se olvidan las llaves del auto, los chistes. Los chistes, Freud estudia la estructura del chiste en relación con el sueño, acto fallido, también la formación de los síntomas y el complejo inconsciente. El humor y el chiste permite sostener una resistencia de lo reprimido mediante el placer. Entonces el chiste se convertiría en una guía de lo displacentero y lo traumático.